Bueno, pues básicamente vamos a realizar una entrevista para nuestra materia de análisis y diseño de experimentos. Esta entrevista es con el objetivo de poder encontrar información útil para nuestro proyecto, que es el diseño de un juguete educativo para niños de entre 6 y 12 años. Esta entrevista, pues, es solamente para fines académicos y nada más quisiera tener su consentimiento para poder grabar la Claro, sesión. claro que sí, sin problema. Sí, bueno, pues yo creo que podemos iniciar con las preguntas. La primera es, ¿cómo llegó usted a trabajar con niños y qué fue lo que lo motivó a entrar un poco en esta área? Bueno, creo que una de las razones principales para trabajar con los niños fue el sufrimiento. Actualmente a los niños se les dota de muchas cosas, mucha tecnología, mucha información, pero mucha de esa tecnología, mucha de esa información que tiene no ha sido simbolizada, no tiene un proceso en el cual el chico pueda apropiarse de eso. Y eso trae por consecuencia que el niño, lejos de tener posibilidades de expresar con mayor claridad sus emociones, más bien lo que está produciendo es que el chico se calle esas emociones. Entonces yo dentro del consultorio lo que miro son chicos que callados, que tienen mala conducta, que tienen mal desempeño académico y que los padres están muy cansados de ellos, pero que a final de cuentas no han tenido ese tacto a lo mejor de poderle prestar palabras para que ellos entiendan el mundo en el que están, las exigencias que tienen por ser lo que son para sus padres y pues los han anestesiado con la tecnología básicamente, ¿no? Eso genera dolor y eso es básicamente lo que a mí me ha llevado a trabajar con los niños, ¿no? Claro. Y justamente sobre eso, ¿cuál sería usted entonces que son esas diferencias que caracterizan a los niños específicamente de esta generación comparado con las anteriores? Ya. Eh, lo pienso de esta manera, ¿no? No estoy hablando del autismo como espectro o como del el DSM, sino lo estoy hablando más bajo la idea de lo auto, es decir, lo de uno mismo, ¿no? Ok. Son chicos muy ensimismados que han crecido en este momento con la idea de que como la tecnología es inmediata, TikTok, Instagram, lo que ocupen como red social, son chicos que les cuesta mucho trabajo el no los enloquece, el que las cosas no se den como ellos quieren, el que las cosas no se den como ellos lo están esperando, el que las cosas no funcionen como para ellos les quede bajo la idea de la comodidad. Ahora, ¿por qué esto no es importante? Porque creo que la gran diferencia entre las generaciones anteriores y esta es que las generaciones anteriores todavía podían aceptar un no, y eso les permitía un proceso, digámoslo así, de autocrítica. No por esto, y no porque lo estás haciendo de esta manera. Y eso les permitía a ellos un proceso de autocrítica. Actualmente es, si tú pones un no, por ejemplo, dentro de la escuela, eso se traduce en una falta de los derechos humanos, eso se traduce en una demanda, eso se traduce en N cantidad de circunstancias donde al único que no se interpela es al sujeto con la valía y con la validez del no. Entonces, en ese sentido, creo que la parte más distintiva entre los chicos, no sé, incluso lo pienso así, no hay que ir muy lejos, de 10 años, de hace 10 años y los actuales, es justamente que no existe un no como respuesta, no hay esa tolerancia al no. Y en este contexto que usted menciona, ¿cómo sería entonces que podría darse el proceso de aprendizaje?
Uy, mira qué pregunta tan bonita. Decía Piaget dos cosas maravillosas. Decía Piaget, para empezar el proceso de aprendizaje, el chico necesita algo que se llama descentralización. Que la descentralización es ese proceso en el cual el sujeto abandona el propio narcisismo para poder volcarse a interesarse en lo de afuera. Pero eso también implica que los padres tienen que descentralizarlo, es decir, que también para los padres él debe de dejar de ser ese, ese punto fundamental sobre el cual se erige la familia. Decía Piaget en ese sentido, cuando el sujeto es capaz de descentralizarse, el sujeto puede mirar hacia afuera. Mientras él está centralizado, lo de afuera no existe. Lo que existe es puro principio de placer. Digo, eso lo plantea más Freud, ¿no? Entonces yo diría que en términos de la educación, primero es la descentralización. Esa es la primera. Un sujeto siempre tendremos que buscar la descentralización. Que esto, incluso siendo chicos más grandes, y que uno partiría que por madurez esto ya ha pasado actualmente, eso es algo que es raro de encontrarte, soy franco. Y si me remito a la filosofía tiene una palabra bellísima, la sorpresa. La sorpresa es ese punto de encuentro con aquello que agota nuestras representaciones previas. Es decir, que dentro de la educación, al menos desde donde yo trabajo, siempre lo que primero es que el sujeto primero se descentralice, es decir, que no piense que solamente con lo poco o mucho que tiene va a poder generar procesos de aprendizaje y por el otro lado, siempre busco de alguna manera sorprenderlos. Y llámese sorpresa, no la satisfacción, porque a veces uno dice, ah, sorpresa, ah, es algo que me gusta. No, no, no. La sorpresa es algo que rompe lo cotidiano. Y a veces la ruptura de lo cotidiano implica, en muchas ocasiones, un punto de frustración para los sujetos, porque la vida no funciona como ellos quieren, como todo el tiempo está prediseñada. Entonces, en ese sentido, para mí la sorpresa es fundamental, ¿no? Es un maestro muy querido, algo, mi padre comentaba él, a los chicos hay que generarles obstáculos, porque solo bajo los obstáculos se conquistan nuevas formas de pensamiento, nuevas redes neuronales, y hablaba de la neuroplasticidad. Si en ese sentido es correcto, ¿no? Entonces yo creo que en ese punto la educación podría partir desde la descentralización, desde el obstáculo, desde la sorpresa, y no necesariamente con esta idea actual que tienen algunos de hay que hacer la educación divertida. No, no, no. La educación divertida es puro principio de placer. Desde ahí el sujeto no aprende. Bueno, digámoslo así, es capaz de memorizar, pero no de conocer, ¿no? Claro. Entonces, ¿consideraría usted que un juego, juguete, entonces podría ser buena herramienta o mala herramienta para el aprendizaje? Sí, claro. Mira, hay juguetes o hay juegos, de repente aplicaciones que yo voy trabajando con los chicos que me gustan mucho porque primero están puestas bajo la idea del reto, pero son retos de carácter gradual donde lo que siempre está garantizado es que la primera no vas a poder. Hay uno muy, muy recurrido por mí de repente que se llama Lumosity, que es una serie de retos diarios donde el chico va resolviendo pequeñas laberintos, pequeños problemas de manera gráfica. Entonces, algunos pacientes me dicen, es que hay cosas que no se pueden. Yo dice, bueno, no se pudieron ayer, pero hoy que lo intenté sí pude. Entonces, es muy bonito porque en ese sentido pienso que la parte lúdica, cuando no está hecho con ganas de entretener, sino más bien con el hecho de fomentar la sorpresa, con el hecho de fomentar el obstáculo, con el hecho de fomentar la descentralización, son herramientas bellísimas para el aprendizaje, ¿no? Entonces yo creo que ahí, como tú lo mencionas bien, yo creo que un juguete, un juego que permita ese proceso, no de entretenimiento, sino más bien esta idea de lo lúdico, pensando en la sorpresa, lo voy a poner así, en una sorpresa y un obstáculo amable, permiten que el sujeto aprenda, sin lugar a dudas.
Y en este sentido, entonces, ¿cómo o cuáles serían los puntos clave o los elementos que cree que debería tener ese juego juguete? Pienso que primero que rete. Yo creo que esa sería la primera, ¿no? Que rete. La segunda, que el obstáculo sea de carácter gradual. Y también pienso que, lo voy a poner así un tanto romántico, ¿no? Pero que es necesario que el sujeto piense que no se trata de ganar, sino que el juguete está hecho para crecer. Porque a veces pienso que los jóvenes, al menos, sí, uno podría decir, ¿no? En los juegos como, no sé, ahorita pienso en los videojuegos, ¿no? Siempre ahí el punto fundamental es ganar. Y lo que los chicos a veces no se dan cuenta es que aún perdiendo, ya ganaron motora fina, de repente ya ganaron una mayor agudeza visual, ya ganaron una mayor posibilidad de capacidad espacial, pero nada de eso cuenta porque ya perdieron. Cuando en realidad lo que han hecho es verdaderamente crecer cierto tipo de capacidades o habilidades, ¿no? Entonces pienso que en ese sentido, más que buscar una cuestión de ganar, se trata de poder enfatizar el hecho del crecimiento. Hay juguetes que están hechos para crecer, ¿no? Y pienso que eso podría ser que predomine la cuestión del reto, que predomine la cuestión del obstáculo. Hay un juego hace muchos años, me acuerdo que estaba yo muy pequeño, que se llamaba Piloto Loco, que era un avioncito que tenías que moverlo para no tirar unas gallinas de un establo, ¿no? Entonces uno ganaba cuando se supone que tirabas las gallinas del otro y no te tiraban ninguna. Pero era muy bonito el juego porque la idea no era necesariamente las gallinas, sino la cuestión de la motricidad y la cuestión del tiempo y la parte visomotriz, por así decirlo, ¿no? Entonces era muy lindo porque se trabajaba bajo la idea del reflejo. Entonces había un pequeño compendio luego, que esto no lo, obviamente nosotros pequeños no lo leíamos, pero se recomendaba a los padres de repente que lo leyeran, ¿no? Porque justamente lo que decía, con este juego, su hijo desarrollará bla, 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 y te iba hablando de ese armado o ese argumento, por así decirlo, teórico sobre el cual estaba sustentado el juego, más allá de una parte lúdica, más allá de una parte de entretener, ¿no? Entonces creo que en ese sentido a veces, no, insisto con esto, que no sean juegos hechos para callar, sino más bien para que el sujeto crezca y les permita metabolizar la frustración de repente de no poder, de que las cosas no salgan a la primera. Juegos que tendrían que ser amables, pero muy firmes, cuando no se puede. No sé si me explico, a lo mejor Sí. me falta un poquito ahí de argumento, pero más o menos por ahí sería la idea. Me pareció interesante que mencionó ahí los videojuegos. ¿Cree Ya, que hay alguna diferencia significativa entre tener un juego juguete de forma digital a que sea físico o que sí, sea presencial? sí, sí, sin duda. Porque primero estamos hablando de la cantidad de excitación cerebral. O sea, los videojuegos, si no mal recuerdo, corre casi a 2000 cuadros por segundo, si no es que más. Entonces, este es un dato muy, muy ambiguo, ¿eh? No es como tal exacto, ¿no? Pero eso es más o menos lo que recuerdo haber leído, lo cual implica que el cerebro está todo el tiempo recibiendo información y sobre eso está automatizando información. Ahora, porque esto es bien interesante, porque en ese sentido hay una sobreexcitación, donde hay incluso algunos movimientos que ya son involuntarios del sujeto, ¿no? Pienso que hay de repente con compañeros cuando se arman las retas del FIFA y todo esto, ¿no? De repente uno le pregunta al otro, oye, ¿cómo hiciste tal cosa? No sé, en realidad ya ni siquiera recuerda el movimiento, porque ya lo interiorizó de tal manera que ni siquiera tiene un sentido. Entonces, lo que el juego le permitía crecer ya se convirtió en una automatización donde ya no hay conciencia, ¿no? Y yo creo que los juegos no deberían de perder conciencia. El estímulo presencial lo que permite es justamente esa parte dúctil, esa parte de conciencia, esa parte
¿cómo decirlo? Tangible, que permita que el sujeto siempre está ligado al estímulo. Mientras que en la virtualidad regularmente no funciona así. Hay un momento en el que se pierde esta ligación con el estímulo y solamente se automatiza, ¿no? Ahora que menciona la parte de los estímulos y esta sobreexcitación, ¿cuáles cree que serían estas experiencias sensoriales que le permiten a los niños mantener su atención en el juego? Porque eso también es parte de... Wow. Mira, hace algunos años tuve el gusto de conocer al autor de Hora de Aventura. Hora de Aventura, si no mal recuerdo, los capítulos están basados creo que en 20 minutos y no más. Duran muy poquito, no recuerdo muy bien el dato. Pero lo que él comentaba es que se habían diseñado de esa manera, porque lo que habían descubierto era que justamente el tiempo en el cual el chico podía mantener la atención era no más de ese tiempo, porque después de eso se perdían. Entonces, decía él, yo lo que busco no es mantenerlos metidos todo el tiempo consumiendo mi producto, sino más bien que se queden con una parte de la historia. Y él hacía una diferencia, por ejemplo, con la cuestión de las series. Dice, hay series que tardan 40 minutos, una hora, un capítulo, y que son eternas, 20, 30, 40 temporadas. ¿Cuál es el problema de esas series? Que nada más se percibe lo más importante, pero todo lo accesorio de la serie se va perdiendo y hay capítulos que son intramusculares, decía él, que son de relleno absoluto, porque tú le preguntas a la persona que consume la serie, oye, ¿y de qué trató? No tiene ni idea. Entonces, en ese sentido de la experiencia sensorial, pienso muchas veces que la experiencia sensorial tiene que estar a lo mejor determinada, no por un exceso, sino más bien por puntos medulares que permitan la construcción de una lógica continua, ¿no? Por eso lo también del crecimiento, porque justamente si hay cuestiones medulares que yo quiero generar en el chico, lo voy llevando lógicamente y paulatinamente a eso que yo quiero. Por eso es muy bonita esta idea, así como lo plantea el español, ¿no? Inicio, desarrollo y desenlace. La bronca es que los inicios son eternos, los desarrollos son más que eternos y el desenlace a veces ni siquiera existe porque se pierde. ¿Por qué? Porque todo esto bajo la vía del consumo y no necesariamente bajo la idea de la transmisión. Entonces, en ese sentido, el estímulo sensorial lo pienso que tendría que ver con, lo voy a poner así, estimular lo suficiente para que el chico pueda recordar algo de lo que está jugando, para que pueda tener claro el objetivo de lo que implica estar haciendo eso, no automatizarlo, ¿no? eh, Mencionó la parte del tiempo, Uh-huh. pero por ejemplo, en el tacto, visual, auditivamente, ¿qué factores serían? Uy, es que eso es bien complejo, porque pienso que en términos de esta parte así muy sensorial, pienso mucho de repente, o sea, me haces pensar un poquito en la cuestión de Fisher Price, por ejemplo, ¿no? Algunos preguntan, uy, ¿por qué los juguetes de Fisher Price son tan caros, no? Bueno, los juguetes de Fisher Price tenían, no sé si sigan siendo así, te soy franco, pero tenían la característica de ser diseñados por pediatras o por gente muy adecuada al proceso del seguimiento de la madurez y el desarrollo de los niños. Entonces era muy bonito porque esos juguetes estaban pensados que a ciertas edades, por ejemplo, a partir sobre todo de Piaget, de esta parte sensoriomotriz, por ejemplo, ¿no? Sensorio-motriz, estamos hablando de la cuestión de caminar, estamos hablando de repente de la cuestión de las texturas. Entonces, si yo quiero diseñar algo, primero tendría que determinar
qué es lo que está caracterizar a mi población en términos de lo que requiere, porque caracterizarla implicaría desde ahí poder decidir cuál es el estímulo que mayor se da. O sea, ahorita pensaba en algo muy, a lo mejor muy ridículo, ¿no? Si yo a un niño, a lo mejor de meses, le doy algo que tenga muchas luces, 3, 4 meses, eso no le sirve de nada. ¿Por qué? Porque él ni siquiera puede dirigir la mirada, ¿no? Entonces, en ese sentido, para él lo que es más interesante de repente son estas sonajitas que están hechas de repente de una especie como de gelatina que tiene ciertas texturas que le sirven para los dientes, etcétera. Es decir, dependerá mucho de la población sobre la cual nosotros vamos a trabajar, el estímulo que vamos a hacer que predomine, ¿no? En la parte sensorial. Si hablamos de jóvenes, por ejemplo, pienso entre los 11, 10 a 12 años, hay una parte de la sexualidad que está jugada ahí, de la identidad, del género, etcétera, ¿no? Cómo poder diseñar algo que pueda hablar de eso sin necesariamente tener que aludir esa parte de la genitalidad, insisto con esto, más allá en la cuestión de género. Entonces, ¿cuáles son esos estímulos de repente que permitan ese proceso de identificación de roles, etcétera, ¿no? Por ejemplo, más en la parte visual en ese momento, ¿no? Ok. Y ahora que mencionaba estas etapas de desarrollo, ¿considera que es posible hacer un juguete para un rango de edad de 6 a 12 años? Uy, siento que es muy largo o muy grande el rango de edad, ¿no? Porque estamos hablando de la parte de operaciones concretas, la construcción de operaciones concretas abandonando lo preoperacional a las operaciones concretas y te estás metiendo ya en la cuestión, incluso a algunos, no en todos, pero de una cuestión de el sesgo de la formalidad. Entonces está muy, muy abierto el rango, ¿no? Pero considero que ahorita me hacías pensar, por ejemplo, en la escala Wechsler. La escala Wechsler es una escala de evaluación neuropsicológica que está puesta bajo edades. El WIPSI, que es a partir, si no mal recuerdo, de los 4 a los 8. Hay otro que es de los 8 a los 12, no, 12, 16, si no mal recuerdo. Y lo que se me hace muy bonito es que es un mismo instrumento, pero que está ubicado de manera diferente dependiendo de la edad, siendo el mismo instrumento. Es decir, el nivel de complejidad avanza con respecto a la edad, aunque sea el rango muy alto, ¿no? Entonces creo que con esa salvedad es posible, ¿no? O sea, es muy posible poderlo diseñar, poderlo actuar, pero sí es pues yo digo, es una tarea titánica, pero sí es posible. Considero que habría que ubicar, caracterizar muy bien la población y sobre eso, pues esa cuestión progresiva, ¿no? Entre los 6 y 12 años, qué ocurre en esas edades y desde ahí cómo voy a ir construyendo esa progresividad a lo mejor del objeto, del aparato, etcétera. Ahí me gusta mucho de repente nuevamente Fisher Price porque hay cierto tipo de juguetes que se van modificando. Por ejemplo, hay uno que es una especie de andadera, pero que cuando llegas a cierta edad se convierte ya no en una andadera, sino en un carrito de arrastre. Perdón, primero es un carrito de arrastre, luego es una andadera y luego se convierte en bicicleta, que es bueno, más que bicicleta, en un objeto de equilibrio. Entonces ya te abarca varias edades del desarrollo y de la madurez del niño, ¿no? Entonces son, en ese sentido, polivalentes, por así decirlo, ¿no? Se puede, claro que se puede, ¿no? Es una tarea titánica y de una sutileza brutal para ir determinando esos procesos de desarrollo, pero sí es viable. Y si usted pudiera imaginar un juguete que hoy no existe, pero que resolviera un reto educativo real, ¿cómo sería así a grandes rasgos? ¿Cómo se lo imagina? ¿Qué haría? Uy, qué fue, qué pregunta tan compleja. Puede ser lo que usted se imagine.
Wow, qué difícil pregunta, ¿eh? Ahora sí me pusiste pero en jaque. Para la solución de aprendizaje, me dices, ¿no? Y, o sea, puede ser un juguete y puede ser un reto educativo el que usted se imagine, lo que usted, lo que pase por su mente, ¿cómo sería? ¿Cómo lo describiría? Pienso en alguna especie de, no un animal, no un peluche, aprovechando esta cuestión tecnológica, es en sí un objeto indeterminado, pero que sea objeto o más o menos humanoide, que permitiera al chico que juegue con él, ir construyendo su identidad. Ahorita pensaba en algo así muy franco, ¿no? Alguna especie de objeto humanoide que conforme el niño va creciendo, que el juego pudiera ser, ¿no? Narra qué es hoy ese pequeño animal u objeto que está ahí con muchos gestos, a lo mejor con una pizarra como cara, donde se le puede inventar la historia, cuestiones determinantes que van generando carácter. Es decir, eso va a ir cambiando conforme el niño va creciendo, ¿no? Y pensando en esta cuestión de la tecnología, lo pensaba mucho bajo incluso la posibilidad de que los gestos que el objeto pudiera transmitir fueran identificados por el chico para desde ahí ponerles un nombre a esos gestos. Porque si algo ocurre con los chicos en esta etapa, en estas etapas de 6 a 12 años, es la construcción justamente de la identidad, el inicio del periodo de latencia. Entonces, cuando la parte de la sexualidad baja y luego se abre abruptamente, pues evidentemente el chico está construyendo esa parte de la identidad, ¿no? Entonces, bajo esa vía considero que algo que venga de afuera, pero que le dé nombre, que le ponga una historia, que él le diga cómo ese objeto se siente en el término identificatorio, pudiera ser la manera también de ir construyendo lo propio, ¿no? No sé si me explico, ahorita lo estoy pensando sobre la marca, pero Sí. justamente bajo esta idea o sea, lo pienso así mucho en la idea de metabolizar, es decir, algo que me permita a mí como docente, a mí como psicólogo clínico, ayudar al chico a la construcción de su identidad y a la identificación de sus propios sentimientos. Creo que algo humanoide, algo raro ahí. Y ahorita pensaba como una mezcla entre el cara de papa que tienes que cambiarle Ujú. a las, los gestos, ¿no? Sí. Pero también hasta con la cuestión había unos juguetes ya son muy viejos, que se estiraban. Era un hombrecillo por allá, si no mal recuerdo, era como un superhéroe y se estiraba todo y luego quedaba todo alargado, etcétera. Entonces pienso que no es un humanoide fijo, que el chico pueda jugar hasta con la textura de cómo se siente en ese momento, ¿no? Con Sí. picos, de repente, matizarlo, que sea así muy dúctil, muy en la liquidez, dijera Bauman, ¿no? Para que él vaya formándolo conforme a lo que va sintiendo en el momento. Pienso a lo mejor en algo así, ¿no? Pues muchas gracias. Eso No, sería, eso sería todo por la entrevista. perfecto. No, gracias a ti, Mateo. La verdad que nos va a servir bastante para nuestra investigación. Perfecto, yo espero que sí, y pues te agradezco mucho también el tiempo de escuchar las locuras de esta persona, ¿no? Por acá, pues me da mucho gusto que anden metidos en estos rollos, son bastante interesantes. Sí,